Bueno, otro empate, 2 triunfos en 7 partidos, los últimos de Premier League en que se ha enfrentado el Arsenal, 4 empates y una derrota. Estamos hablando de varios puntos perdidos por empates, partidos incluso que el Arsenal iba en ventaja y que terminan empatándole. Como el del día de hoy, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Vamos a hacer un resumen análisis gracias a todos los que se conectan y están sumándose al En Caliente en vivo, y luego los que están viendo grabados también muchas gracias. Y los que están viendo este segmento, esto forma parte de un video análisis mucho más amplio donde interactuamos por supuesto con la comunidad de Arsenal Interactivo en vivo y en directo. Bueno, arrancamos viendo las formaciones de uno y otro equipo, empezando por la del Arsenal que iba de local. La expectativa era alta para saber qué jugadores guardaba y reservaba Mikel Arteta, porque ya había advertido contra el Everton que eso iba a suceder también el día de hoy contra el Brentford, y así fue. David Ryan no se movió. En los laterales vimos sorpresas y novedades. Thomas Partey aparece de lateral derecho para una sorpresa ingrata de mi parte al menos, y no sé si de ustedes, pero de mi parte una sorpresa totalmente ingrata. Ver que Thomas Partey estaba ahí suponía seguramente la ausencia de Benjamin White, y en efecto, Benjamin White ya desde la previa había sido confirmado que su ausencia iba a ser iba a estar para el día de hoy debido a un golpe en los entrenamientos que no le permitió a el jugador inglés estar el día de hoy en el 11 titular y ni siquiera en el banquillo. Arteta finalmente decide, pues la vieja confiable, Thomas Partey de lateral derecho, Saliba y Kiwior haciendo otra vez dupla de centrales en el campo, en el equipo del Arsenal, y finalmente por izquierda Kieran Tierney, que me parece totalmente meritorio que arranque titular el día de hoy, y bueno, en otros partidos también podría seguir haciéndolo, pero hay que cuidarlo también. Es un jugador que ha demostrado fragilidad antes. Pero bueno, esa fue la defensa del Arsenal, una defensa improvisada, sobre todo por la ausencia de Benjamin White, que seguro el día de hoy iba a estar ahí de titular. Qué pena, de verdad, qué pena que no hayamos podido contar con él por Benjamin White, que se lesiona, pero sobre todo porque uno de nuestros jugadores más importantes el día martes fue Thomas Partey y estaba invitado a hacerlo también el día miércoles. Ahora hablamos de la salida de Thomas. En la base del medio campo se queda Jorginho, por derecha estuvo Zinchenko y por izquierda Declan Rice. Yo pensé que iba a alternar, que iba a cambiarlos, pero al final decidió utilizar a Zinchenko como si fuera una especie de Odegaard. Y para completar el equipo, Martinelli, por otro lado Nwaneri y Trossard. El Arsenal en la primera parte creo que funcionó, pero antes de eso, de avanzar a ello, mejor de la formación de un Brentford que sabía y conocía muy bien cuál era su tarea en este partido: tirarse atrás, hacer las líneas más compactas, lo más compactas posibles, de tal forma que los centrocampistas parecieran defensores y viceversa. Y tratar de que Joan Visa pueda resolver algo, Shade o Brian Mbeumo, cualquiera de ellos. Al final, esa fue la propuesta del Brentford con los intérpretes que ya ahora les menciono. Flecken en el arco, Ayer por derecha, Lewis Potter por izquierda, Nat Collins y Sepp van der Berg en la dupla de centrales. Chris Norgard, Vitality Janel, tremendo rascador, sobre todo Norgard, que casi acaba con Martinelli, le iba a cometer una lesión macabra, iba a ser, la entrada es macabra, pero la lesión iba a ser tan dolorosa, sobre todo por la forma en la que iba a suceder. Brian Mbeumo por un lado, por el otro lado Damskar, y arriba un poco más sueltos Joan Visa y Shade un poco más retrasado acompañando a Joan Visa. Este fue el 11 del Brentford, un 4-4-2, un 4-5-1, un 5-4-1, bastante descarado. Podemos ver la posición promedio de uno y otro equipo. ¿Qué pasó aquí? Se fue, ¿no? No sé qué pasó. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó? Miren, no me permite. Algo está sucediendo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé, no me permite ver la posición promedio. Bueno, qué pena. Qué pena, qué raro. Qué raro, de verdad. Qué tal que nos hackean. Están hackeando. Bueno, esa. Si estuviéramos ya en la otra plataforma, ya podríamos utilizar sus herramientas. Bueno, la línea del Brentford básicamente aquí, ¿no? Dejando a veces a Joan Visa por ahí suelto, pero poco más. Eh, este es Visa, este es Mbeumo,
siendo la banda, y Shade tratando de acompañar por ahí. Por aquí por izquierda no atacaron nunca. Esta zona nunca fue explotada y cada vez que fue explotada estuvo muy bien Partey en esa posición. Bueno, la primera parte del Arsenal de verdad que me gustó y bastante. Me parece que el Arsenal merecía irse con el resultado a favor en la primera mitad. Sí es cierto, el Arsenal tampoco es que tuvo jugadas claras, expresas de gol, que alguien se le falló bajo el arco, pero creo que hubo llegadas bastante importantes. Me gustó la llegada de Declan Rice, la de Trossard, la que tuvo en Nwaneri. Algunas no terminamos de resolver y terminar en remate, pero hubo varias aproximaciones. Eh, los problemas bueno, como Arteta trató de resolver el día de hoy fue haciendo que Partey interiorice un poco, bueno, y Tierney tratando de hacer más los recorridos clásicos, que es algo que el día de hoy, por ejemplo, a mí me generó un revisionismo justo, creo yo, en retrospectiva. ¿Por qué no permitió que Tierney y Zinchenko jugaran juntos en alguna ocasión en esas épocas en las cuales se debatía o uno o el otro? Tenías a Tierney sano y sabías que puede hacerlo bien, y a Zinchenko que lo estaba haciendo bien. Y Tierney había reconocido en su momento que pues sí, acepto ser suplente porque ahora Arteta prefiere jugar con un lateral invertido, alguien que se va y se ponga en el doble 5 y desde ahí juegue. Él se siente muy cómodo por Zinchenko y lo está haciendo bien, así que no puedo decirle nada al técnico. Y además están dando los resultados. Hablamos de la 22-23 donde el Arsenal enfrenta con el City por primera vez una competición en una carrera por el título. Entonces eso sucedió, pero el día de hoy vemos que Arteta aprovecha y explota las cualidades de un jugador como Tierney más a su estilo, ¿no? En el posicionamiento y demás. Ahí lo vemos, un lateral bastante clásico, bastante claro, ¿no? Es una posición que si fuera Zinchenko evidentemente no sería, pues estaría más ocupando esta zona y no haciendo solo este movimiento, ¿no? Entonces, creo que es bastante claro que Arteta utiliza las cualidades de Tierney en beneficio del Arsenal, porque creo que fue en beneficio. Apareció Tierney para lanzar algunos centros, no todos buenos, me sorprendió el día de hoy, pero sí varios venenosos. Y a Zinchenko lo utiliza en el medio campo, algo que se había negado hasta la temporada anterior, recién en esta temporada y en la segunda mitad todavía. Después de 2 años y medio utiliza a Zinchenko adelantado. El problema es que, bueno, en cuanto a Tierney me parece que no hay ningún tipo de problema, pero sí me parece que en cuanto a Zinchenko hubo un serio problema el día de hoy. Porque jugó en la posición de Martin Odegaard y me imagino que Arteta esperaba que fuera algo parecido a lo del noruego, pero con el ucraniano. Pero termina entorpeciendo a Ethan Nwaneri. Me parece que termina siendo el afectado. Y se vio en una jugada clara donde ambos terminan uno encima del otro. ¿Qué hacía ahí Zinchenko? ¿Qué hacía ahí Nwaneri? El que tuviera que estar o no estar, pues al final los dos terminan estando uno encima del otro. Me parece que aquí el mayor responsable evidentemente es Zinchenko, pero tampoco lo puedo culpar y responsabilizar de todo porque sea mayor, porque sea más experimentado. Es que Arteta lo viene a utilizar recién al tercer año en esa posición. Y tal vez hubiera encontrado mejores formas de aprovechar a Zinchenko en posición en esta zona, ya sea por derecha o por izquierda, pero no lo hizo. Entonces, ¿cómo culpar o cómo revisar tanto lo de Zinchenko? Que ahí lo tienen prácticamente en la misma posición, en la misma zona, en los mismos movimientos, pero no de forma fluida. Sí que se vio que el Arsenal pues generó peligro en toda la zona defensiva del Brentford, pero el circuito aquí no estaba del todo, ¿no? No estaba, y si eso le suman Jorginho, por supuesto, menos. Entonces, ahí creo que hay durante el directo había una crítica a Ethan Nwaneri. Me pareció un poco injusta, mal partido flojito, partido bajo. No, es que simplemente esta zona no producía. Lo mejor de esta zona fue Thomas Partey con sus desbordes, con sus pinchaditas al área, una a Declan Rice que me gustó mucho. Pero poco más. Yo creo que estos tres, y nunca hicieron, o sea, nunca estuvieron juntos, ¿no? Siempre estuvieron cada uno por su lado.
en vez de entre los tres, pues generar dinámicas que permitan que el rival pues sea superado. No fue un mal partido de todas maneras, de ninguno de ellos, a mi entender. Y la primera parte el Arsenal demostró que con uno u otro jugador era muy competitivo, dominador, algo que no es fácil en la Premier League. No es ser conformista, es simplemente ser realista. Hoy el Arsenal no jugó con su mejor once. Y así nomás los equipos que van con jugadores alternativos a enfrentar al Brentford no se salen con la suya de ganarle. Si acaso le sacan un empate o simplemente pierden. El Chelsea, el partido anterior, jugó con muchos suplentes en el arranque y el Brentford pues termina siendo el dominador y el que merece ganarlo. Yo no siento hoy que el Brentford haya merecido ni siquiera el empate. Sí siento que el Arsenal merecía ser castigado, pero siento que el Arsenal también pudo haber metido 2 goles más, 3 goles más inclusive, porque hubo varias jugadas o situaciones. En la segunda mitad creo que también el premio es justo porque el gol de Thomas Partey es una respuesta a una contra de ellos, que al minuto 60 habían dejado claro que ese era su objetivo. Alargaba mucho el tiempo de juego, los balones parados, los saques de meta, cada minuto que podían lo reservaban para descansar. Y al final la contra de Thomas Partey termina siendo de verdad fue tan poético, ¿no? Ver que Thomas Frank era derrotado en su propio juego, en un juego directo, en un centro, otro de esos centros que, como les digo, David Raya me ha enseñado a disfrutar, que termina siendo descolgado, pero inmediatamente convertido en un ataque, en una situación de contra que sigue el recorrido perfecto, ¿no? Declan Rice hace una administración del tiempo y del juego espectacular, y Thomas Partey se manda una carrera que pues no sé si se la vamos a volver a ver en el resto de temporada, pero ojalá que sí, que sea para marcar el definitivo allá en Múnich. Y eso, repito, habla del compromiso de los jugadores. Yo no vi a Thomas Partey ahí sonriendo, poniendo cara de malo, poniendo cara de matón, poniendo cara de garra, ¿no? Simplemente vi un jugador con la misma cara de siempre, dándolo absolutamente todo como lo ha tratado de dar durante toda la temporada. Obviamente a su ritmo, con su capacidad, pero siempre se ha criticado a Thomas Partey de displicente y el día de hoy creo que lo último que se puede decir de él es que está siendo displicente, sino todo lo contrario. Termina anotando y creo que al final era merecido que el Arsenal vaya arriba. Fue injusto luego para mí que nos empaten, pero viendo y analizando en frío, pues la situación es la que fue. El Arsenal movió algunas piezas en el campo que hicieron que el Arsenal cambiara sus dinámicas. El gol que nos meten es de amateur, la verdad. La forma en la cual Martinelli cae en la trampa de uno de los hombres del Brentford y se deja obstruir tan fácil me parece de amateur. A estas alturas ya deberían saber que el Brentford usa las artes oscuras tanto como el Arsenal, pero nosotros tenemos que ser los maestros de las artes oscuras, tenemos que ser superiores en el uso de las artes oscuras, sí o sí. Y el gol termina encontrando un espacio enorme. El chico este que ingresó en el Brentford en la segunda mitad, creo que él es el que nos mete el pase. Es Kayode, ¿no? Es Kayode, es el que termina ingresando para lanzar un centro. Y finalmente hay una serie de pelotas por ahí y que termina Joan Visa resolviendo con un buen giro. Saliba. Se estaba haciendo un gran partido, pero me parece que esa jugada queda un poco expuesto. Le ganan por atrás, le ganaron la espalda. Y luego Timber también me parece que no entró con toda la firmeza que suele entrar. Y en esa pelota pues le ganan Creo que también es más mérito del Brentford, para ser honestos. Pero me hubiera gustado que el Arsenal pueda evitar, lo cual hubiera hablado aún mejor de nosotros en este partido. Porque el Brentford es eso, una jugada y te castiga, 2 jugadas te mata. Y nos castigó, y el Arsenal creo que al final la situación de Jorginho lo complica, pero aún así volvimos a dominar la pelota, a controlar la pelota e intentamos y estuvimos cerca del triunfo, no una sino varias veces.
Los ingresos no funcionaron, a mi entender. Bukayo Saka, el ritmo se le nota que le falta, no está al 100%. Por momentos si lo ves, por ratitos ves al mejor Bukayo, al de toda la vida, y por otros ratos ves un Bukayo pues irreconocible, ¿no? Falto de ritmo y se le vio en algunas jugadas, ¿no? Martinelli pudo haber resuelto algunas jugadas también un poco más rápido. Sin embargo, al final termina siendo un partido positivo, creo yo, también de Gabriel Martinelli, que felizmente no nos lo rompieron. Estuvo cerca Norgard y luego Ayer también le cae encima. Estuvieron cerca de romperle la pierna y la rodilla del día de hoy. Por eso es que estos partidos, pues, ya para concluir, tiene que tratarse de cuidar a nuestros jugadores, de mantener en ritmo a otros. Ya la competitividad lamentablemente no está de nuestro lado. Creo no podemos competirle más al Liverpool de lo que lo hemos estado haciendo. Que sí molesta ver que en los últimos 7 partidos a 4 hayan sido empates. De esos podrían haber sido 8 puntos que nos acercaran al Liverpool y nos permitieran estar ahí en la lucha. Pero sinceramente para las condiciones y circunstancias que estamos atravesando, yo creo que es también un poco golpe de realidad que algunos a veces hasta ahora, no sé, yo me imagino que ya, porque algunos hasta ahora siguen pensando en que era posible ganarle la Liga a Liverpool. Yo decía, pues sería épica, sería un milagro, pero pues no parece ser la temporada de la épica ni de los milagros en Premier League, sino parece estar por otro lado. La última vez que superamos al Real Madrid llegamos hasta la final. Esperemos que pues se pueda cumplir. Ojalá que los jugadores que el día de hoy salieron y tuvieron exposición y que salieron tocados, específicamente Thomas Partey, puede estar el próximo día miércoles, porque es una pieza fundamental. Thomas Partey esta temporada solamente se ha dedicado a destacar y a cerrar bocas también, porque ha habido mucha crítica absurda. Hasta el día de hoy hay gente que está haciendo campaña para que no renueve Thomas Partey, a título de que no sé qué tipo de objetivos tienen algunos con denigrar y hacer que mediáticamente el club, supuestamente a través de sus campañas mediáticas en Twitter, van a lograr que Thomas Partey no sea renovado por esa tendencia negativa que supuestamente genera. En el estadio la gente grita sus goles, el técnico lo quiere, Declan Rice lo quiere, sus compañeros lo quieren, Bukayo Saka es uno de sus mejores amigos. Hay que apoyar a los nuestros y ojalá que se pueda recuperar Thomas, porque es muy importante para lo que queda de temporada, sobre todo para este día miércoles. Y así vamos cerrando este análisis resumen, muchachos. Creo que Arteta pecó en algunos cambios. No coincido en el del cambio de Tierney, Zinchenko. ¿Por qué los cambias a los dos si los dos son suplentes? A los dos hay que arriesgarlos. ¿Por qué no ingresó Sterling por Martinelli y terminó fundido? Son cosas que no me gustaron. No creo que hayan sido el motivo y la respuesta al empate, sino de cara a por qué hiciste estos cambios y terminas perjudicando y complicando la llave contra el Real Madrid de una manera absurda. Tampoco creo que haya tenido muchas formas de responder a Arteta, y también hay que decirlo, los rivales son difíciles. De aquí al final de temporada nos toca rivales difíciles. El Liverpool nos está esperando. Yo ya por mí no jugaría ningún partido más. Por mí. Pero evidentemente hay que competirlos. Pero me da un miedo. Este partido me daba un miedo. Así como me da miedo el partido contra el Everton, contra el Fulham. Y todos. La Premier League no perdona. Pero hay que jugarla. A pesar de que ya no tengamos mucho por lo que competir, más que asegurar ese segundo puesto, que creo yo es el principal objetivo en esta Premier League, el único que queda. Clasificar a Champions ya ni siquiera es objetivo, es un hecho, tiene que ser un hecho, es quedar lo más alto posible. Bueno, aquí dejamos esta sección y pasamos a leer más comentarios y hablar de los jugadores, a opinar de ellos, porque algunos tuvieron puntos muy altos, otros no tanto, pero de ellos hablaremos. Adiós, dejen su like, suscríbanse al canal.